Hay un momento en la vida de cada ser humano en que el corazón se convierte en un tambor descompuesto y la respiración en un cristal empañado frente a lo desconocido. Ahí es donde surge el miedo, no como un monstruo mitológico, sino como un espejo, reflejando nuestras mayores ambiciones y al mismo tiempo nuestras inseguridades más profundas. La mayoría intenta romper ese espejo o darle la espalda. Pocos, sin embargo, se acercan para enfrentar su propio reflejo y descubrir qué significa realmente el miedo. Sobre ese gesto de valentía silenciosa se levantan imperios, invenciones e historias de redención. Verán, el miedo no es un guardaespaldas del fracaso, es el guardián del crecimiento. Duerme a los pies de cada propósito grandioso como un dragón sobre un tesoro, protegiéndolo de aventureros aficionados. Si no tienes el ímpetu suficiente para enfrentarte al dragón, tampoco tendrás la madurez para manejar las riquezas que protege. Thomas Edison falló miles de veces antes de ver su bombilla encenderse porque, con cada explosión y cada fuga de gas, el miedo le susurraba al oído, «Ríndete». Y él respondía terco, «Muéstrame el siguiente cable». No era ausencia de miedo, era una incómoda asociación con él. Edison entendió que el miedo era solo la campanilla que anunciaba la llegada de un nuevo escalón. Cuando conversé con Henry Ford, me dijo algo que jamás olvidé. Napoleón no fue la confianza lo que levantó la línea de producción. Fue el terror de ver a la humanidad estancada en la monotonía. Ford encontró en las palpitaciones del miedo el combustible para la innovación. Vio el caos de los autos artesanales, el tráfico imposible para unos pocos privilegiados y sintió el escalofrío que acompaña a las grandes visiones. En vez de huir, abrazó el temblor y lo transformó en acción sistemática. El resultado fue un motor de prosperidad que aún resuena. Pero antes de domar el miedo, hay que comprender su verdadera naturaleza. Suele disfrazarse de lógica. No tiene recursos. El mercado está saturado. ¿Y si se ríen de ti? Sin embargo, detrás de esas frases, solo existe un instinto ancestral de autopreservación. Útil cuando enfrentábamos dientes de sable, inútil cuando enfrentamos hojas de cálculo y reuniones. El miedo que paraliza no protege nuestra vida, protege nuestro ego. Es por eso que tantas ideas mueren en los pasillos corporativos, sepultadas por informes de riesgo y predicciones pesimistas que jamás verán la luz del día. Imaginen el miedo como un profesor exigente. Aplica exámenes sorpresa para comprobar si realmente deseamos lo que decimos querer. Si desistimos, en la primera pregunta difícil, revelamos que nuestra voluntad era frágil. Sin embargo, si permanecemos en la sala con la pluma temblorosa entre los dedos, algo mágico sucede. El miedo comienza a darnos pistas, respuestas semiocultas, atajos que solo se revelan a quien tiene el valor de seguir sentado. Es en el calor de esa prueba que el propósito definido se templa, que la mente aprende a conjugar el pensamiento positivo con la acción planeada. Recuerden la historia de Sara Blakely, quien convirtió $50 en una marca multimillonaria de fajas. Ella contó que antes de cada paso decisivo sentía un nudo en el estómago tan apretado que pensaba, quizás estoy cometiendo la mayor locura de mi vida. Aún así, avanzaba. Y cada avance hacía el miedo más pequeño, hasta que se transformaba en un simple recordatorio de que estaba jugando en un territorio donde pocos se atrevían a pisar. Por lo tanto, si hoy sientes la garganta seca, si el corazón galopa al pensar en ese sueño postergado, tenlo por seguro. El miedo es la contraseña de acceso a la sala donde se guardan tus mayores posibilidades. Te preguntas si realmente quieres entrar. Tu respuesta se dará no con palabras, sino en la firmeza de tus pasos. Respira profundo, siente el pulso de tu sangre. Con cada latido, el universo te pregunta, ¿avanzarás o retrocederás? La elección es tuya,
Pero recuerda que al otro lado de ese umbral está la versión más plena, más audaz y más realizada de ti mismo. Comencemos con la verdad que casi nadie quiere admitir. El miedo no es algo que deba eliminarse, es algo que debe comprenderse. La mayoría de la gente cree que solo podrá actuar cuando ya no tenga miedo. Y es por eso que tantos permanecen parados. Esperan que el miedo desaparezca por arte de magia, como la niebla de la mañana ante el sol. Pero el miedo que paraliza nunca se va solo. No es como la lluvia que pasa. Es como una pared que exige ser escalada. Y la escalada comienza con un simple reconocimiento. El miedo es una reacción natural de la mente ante lo desconocido y no una sentencia de fracaso. Cuando sientes miedo, tu cerebro está intentando protegerte. Has sido entrenado durante miles de años a huir del peligro. El problema es que hoy los peligros reales son raros y el miedo muchas veces se dispara ante riesgos simbólicos. Hablar en público, lanzar un proyecto, cambiar de carrera, abrir tu corazón. Tu cerebro no diferencia a un león a punto de devorarte de un posible juicio social. Reacciona con la misma alarma. Y ahí está la trampa. Comienzas a evitar situaciones que en realidad son el camino exacto de tu expansión. Aquí entra el poder del conocimiento de uno mismo. Si entiendes que el miedo es una alerta, no una orden, comienzas a hacerte preguntas más inteligentes cuando aparece. En vez de preguntarte, ¿cómo huyo de esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué estoy intentando proteger exactamente? Muchas veces la respuesta será, estoy protegiendo mi imagen, mi ego, mi zona de comodidad. Pero, ¿y si detrás de ese miedo está exactamente lo que necesitas para crecer? Observa la historia de Will Smith, el actor y empresario. Él cuenta que decidió lanzarse en paracaídas porque tenía un miedo irracional a las alturas. No necesitaba hacerlo, pero algo en él decía que si no enfrentaba ese miedo, perdería algo de sí mismo. Al saltar, descubrió una de las experiencias más liberadoras de la vida. No porque dejó de tener miedo, sino porque, a pesar de él, saltó. Él dijo, las mejores cosas de la vida están al otro lado del terror máximo. Ese es un principio poderoso. El miedo es muchas veces una puerta, no un muro. Y aquí hay algo aún más fascinante. Cuanto más te acercas a tu verdadera misión, más se intensifica el miedo. No porque estés en el camino equivocado, sino porque estás a punto de salir del territorio conocido. El miedo aumenta porque estás cerca del borde, y es justo ahí donde comienza el vuelo. Cuando comienzas a interpretar el miedo como una señal de que te estás acercando a tu crecimiento, todo cambia. Dejas de huir de él y comienzas a usarlo como brújula. Pero atención, esto no significa actuar de forma imprudente o impulsiva. Significa actuar con conciencia, significa mirar al miedo de frente, escuchar lo que está intentando proteger y luego tomar una decisión basada en tu propósito y no en tu inseguridad. Ahí entra el verdadero dominio de la mente. No eliminas el miedo, sino que lo pones en el asiento trasero. Puede gritar, puede intentar desviar tu atención, pero ya no puede conducir tu vida. Un ejercicio práctico que enseño desde hace años es el mapa del miedo. Toma un papel y escribe lo que más deseas lograr hoy. Luego, escribe todos los miedos asociados a eso, uno por uno. Después, para cada miedo, escribe una pequeña acción que pueda enfrentarlo directamente. No necesita ser grandiosa, necesita ser simbólica. Si tienes miedo de grabar videos, graba uno solo para ti. Si tienes miedo de hablar con alguien importante, escribe el mensaje aunque no lo envíes todavía. El secreto es salir del campo de la parálisis, porque el miedo solo crece en la inmovilidad y se deshace en el movimiento. Al entender la raíz del miedo, comienzas a percibir que no es tu enemigo. Es un viejo aliado, mal comprendido. Quiere protegerte, pero no sabe cómo. Te corresponde educarlo, mostrarle que crecer es seguro, que arriesgar es necesario.
y que vivir a medias no es una opción aceptable. Es cuando asumes ese papel de líder de tu propia vida que el miedo comienza a respetarte y, más importante, comienza a trabajar a tu favor. El segundo punto nos invita a entender que superar el miedo requiere acción continua y deliberada. La mente humana, si se la deja a su suerte, tiende a construir castillos de preocupación con ladrillos de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si me juzgan? Estos ¿qué pasaría si? Son especialistas en paralizar incluso a los más bien intencionados. Pero el antídoto contra este tipo de parálisis no es más pensamiento, es movimiento. No importa cuán pequeña sea la acción. El simple hecho de actuar, aunque te tiemble el cuerpo, ya empieza a disolver el miedo en su esencia. Porque el miedo, al igual que la oscuridad, no resiste a la luz de la experiencia. Cuando actúas, descubres dos cosas poderosas. La primera, que el escenario del miedo casi siempre era exagerado. Lo que parecía un abismo era solo un escalón. Lo que parecía un monstruo era solo una sombra. La segunda, que eres mucho más fuerte de lo que pensabas. Porque al actuar, incluso con miedo, reescribes tu propio guión mental. El cerebro aprende por repetición, y cada vez que tomas una acción valiente, empieza a asociar riesgo con recompensa, y no con castigo. Piensa en el ejemplo de Mel Robbins. Durante años luchó contra la depresión, el miedo al fracaso y la procrastinación, hasta que, una mañana aparentemente normal, tomó una decisión inusual: contar de 5 a 1, como si fuera un despegue, y levantarse de la cama antes de que el miedo la convenciera de lo contrario. 5, 4, 3, 2, 1, levántate. Este gesto simple se convirtió en un método, la regla de los 5 segundos, y transformó su vida y la de millones de personas. La lección aquí es clara. No necesitas estar motivado para actuar. Solo necesitas decidir actuar antes de que el miedo te convenza de no hacerlo. Ahí entra el poder de la acción estratégica. No se trata de actuar de cualquier manera, sino de hacerlo con intención. Crea un plan simple. ¿Cuál es la acción más pequeña que puedo tomar hoy para avanzar hacia lo que temo? Si tienes miedo de hablar en público, habla frente al espejo. Si tienes miedo al rechazo, envía el mensaje. Si tienes miedo de empezar, empieza de la manera más imperfecta posible. El movimiento crea claridad. La claridad reduce el miedo y el ciclo se reinicia cada vez más fortalecido. Y no lo olvides, la acción no necesita ser visible para el mundo para ser válida. Muchas veces, el gesto más poderoso es el que nadie ve. El sí silencioso que te das a ti mismo. El contrato interno que firmas con tu valentía. Cada vez que actúas según tu intuición, a pesar del miedo, entrenas tu cerebro para respetar tu liderazgo. Y cuanto más te lideras a ti mismo, menos dependiente te vuelves de la aprobación externa. Es esa independencia emocional la que te libera. Pero hay un detalle fundamental. El miedo, cuando se ignora, no desaparece, se acumula. Cada vez que pospones una decisión por miedo, este gana fuerza, se vuelve más convincente. Y entonces, incluso ante oportunidades extraordinarias, dudas. Por eso, actuar con consistencia es un compromiso con tu propia libertad. No se trata de ser impulsivo, es sobre ser comprometido con el progreso. Es sobre demostrarte a ti mismo que tu voluntad es más fuerte que tu duda. Un ejercicio práctico. Escribe 3 situaciones que has estado evitando por miedo. Ahora, para cada una de ellas, escribe una microacción que puedas realizar en menos de 5 minutos. No necesita ser grandiosa, solo necesita hacerse. Y luego, hazlo, sin pensar demasiado, sin pedir permiso, simplemente hazlo y observa cómo la sensación de poder personal empieza a crecer. Esa es la base de la verdadera autoconfianza, saber que, incluso con miedo, actúas.
Al comprender que el miedo se disuelve en la acción, comienzas a verte a ti mismo con otros ojos, no como alguien limitado por traumas o inseguridades, sino como un creador valiente de su propia realidad. El miedo no desaparece para que puedas actuar. Tú actúas, y entonces él entiende que ya no manda. El tercer punto nos lleva a una comprensión aún más profunda. El miedo es a menudo un reflejo distorsionado de nuestra identidad no sanada. Aparece con fuerza justamente cuando intentamos reinventarnos, cuando estamos a punto de romper con una imagen antigua de nosotros mismos para dar lugar a una versión más audaz, más alineada, más auténtica. Es como si cada miedo fuera un guardia en la puerta del cambio preguntando: ¿estás seguro de que estás listo para dejar atrás quién has sido hasta ahora? Y aquí está la paradoja. Solo descubrirás que eres capaz de más cuando te atrevas a salir de la piel de lo que ya fuiste. El miedo es la incomodidad del crecimiento. Y crecer, por definición, implica perder partes de ti. No porque sean malas, sino porque se quedaron pequeñas. Piensa en una serpiente cambiando de piel. Es un proceso incómodo, vulnerable, necesario. Lo mismo ocurre con el alma cuando decide expandirse. El miedo es la fricción de la piel vieja resistiendo a la nueva. Este punto nos revela algo poderoso. El miedo tiene raíces emocionales, no solo lógicas. Muchas veces tememos no el fracaso, sino lo que el éxito exigirá de nosotros. Tenemos miedo de destacar, de llamar la atención, de ser vistos, porque nos enseñaron a mantenernos seguros, discretos, acomodados. El niño que fue ridiculizado por soñar en grande todavía vive dentro de muchos adultos que hoy tienen grandes ideas, pero no las realizan por miedo a repetir el dolor de la exposición. Por eso, superar el miedo es, ante todo, un acto de sanación. Observa la trayectoria de Lady Gaga. Mucho antes de ser celebrada como artista, fue rechazada por productores que decían que era demasiado extraña, demasiado excéntrica, demasiado diferente. Ella pudo haber retrocedido, moldeado su arte para encajar en el molde, pero eligió otro camino: sanar la parte de sí misma que creía que necesitaba ser aceptada por todos. Abrazó su diferencia, la convirtió en su fortaleza y se convirtió en una leyenda viviente. El miedo estaba allí, pero ella no dejó que definiera su identidad. La mente suele crear narrativas alrededor del miedo para justificar la inacción. No soy bueno con los números, no tengo el don de la palabra, nunca fui una persona de iniciativa. Pero esas son etiquetas antiguas. La cuestión es: ¿estás dispuesto a cuestionarlas? ¿Estás listo para descubrir quién eres ahora y no solo repetir quién has sido? Porque el miedo se alimenta de tu fidelidad al pasado. Cuando comienzas a desafiar tus creencias antiguas, él se debilita. Un ejercicio transformador. Escribe en una hoja las frases que tu mente suele repetir cuando sientes miedo. Puede ser: no soy capaz, esto no es para mí, voy a fracasar. Escribe, lee en voz alta y pregúntate: ¿de dónde viene esta idea? Verás que muchas de esas voces no son tuyas, son ecos de otras personas, de situaciones pasadas, de experiencias que ya no necesitan dictar tu presente. Este acto de confrontar el origen del miedo ya comienza a quebrar su poder. Y más, reemplaza esas frases por declaraciones conscientes de quién te estás convirtiendo, no como afirmaciones vacías, sino como compromisos vivos. Estoy aprendiendo a confiar en mí. Me estoy convirtiendo en alguien que actúa a pesar del miedo. Estoy dejando atrás la necesidad de aprobación. Estas nuevas frases son como semillas de identidad que, cuando se repiten y se viven, crean raíces más fuertes que cualquier duda. El miedo no desaparece porque lo ignores. Se disuelve cuando lo enfrentas con compasión y firmeza. Cuando reconoces que solo está protegiendo una parte antigua que ya no necesita defensa. Y entonces, algo poderoso sucede. Empiezas a sentirte completo.
Y cuando te sientes completo, el miedo pierde su función. Esto nos muestra que la verdadera valentía no es enfrentar el mundo exterior, sino confrontar el mundo que hemos construido dentro de nosotros y remodelarlo con la verdad de quien decidimos ser. Porque el miedo, en el fondo, solo quiere saber, ¿estás listo para vivir a la altura de tu potencial? Este punto nos invita a entender que el miedo es a menudo un síntoma de desconexión con el propósito. Cuando no sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos, cualquier obstáculo parece una montaña y cualquier crítica un terremoto. Pero cuando el propósito es claro, el miedo se vuelve pequeño. Sigue apareciendo claro, pero pierde el poder de controlarnos, porque quien vive con propósito no camina con dudas, camina con dirección. Y quien tiene dirección no se asusta con los vientos contrarios, ajusta las velas y sigue adelante. Una de las grandes verdades que he aprendido de los grandes triunfadores del mundo es que la claridad del por qué transforma completamente la manera en que lidiamos con el miedo. Cuando sabes, con todas las fibras de tu ser, por qué necesitas actuar, el «y si sale mal» se vuelve pequeño ante el «y si no lo hago». El miedo cambia de lugar, deja de ser un muro y se convierte en una sombra. Y la sombra no asusta a quien camina con luz interior. Piensa en Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión luchando contra el apartheid. ¿Crees que no sentía miedo? Claro que sí. Pero había algo en él que era más fuerte, un propósito innegociable. Él no estaba allí por vanidad ni por orgullo. Estaba allí por una causa mayor que él mismo. Y ese tipo de alineamiento transforma la relación con el miedo. Porque cuando tu misión es clara, la incomodidad se convierte en parte del camino, no un motivo para renunciar, sino una confirmación de que estás tocando algo importante. Por eso, cuando ayudo a alguien a lidiar con el miedo, la primera pregunta que hago no es ¿de qué tienes miedo?, sino ¿por qué esto es importante para ti? Porque el propósito es el único argumento que convence al miedo a callar. No desaparece, pero retrocede y da espacio para que la fuerza interior crezca. Ahora, algo importante, el propósito no siempre surge claro como un rayo de luz. A veces se construye poco a poco, se prueba en la práctica, se descubre por ensayo y error, pero solo aparece cuando te mueves. Quedarse parado esperando descubrir tu misión es como esperar que un barco parado encuentre su ruta. Es en el movimiento que el mapa comienza a tener sentido. Es en la acción que el miedo revela si es una barrera real o solo una cortina de humo. Un ejercicio útil. Toma un papel y escribe 3 cosas que más deseas lograr en la vida. Ahora pregúntate, ¿por qué quiero esto? Y después, ¿por qué esto es importante? Sigue preguntándote por qué es hasta llegar a la raíz. Cuando encuentres una respuesta que te emocione, que te haga respirar más profundo, has encontrado la semilla de tu propósito. Y cuando está plantada, cualquier miedo que surja en el camino pasa a ser solo abono, algo que te fortalece en vez de paralizarte. El propósito no se trata de grandeza externa, se trata de congruencia interna. Se trata de mirar tus elecciones diarias y sentir que están alineadas con algo más grande. Y cuando este alineamiento sucede, el miedo pierde su efecto paralizante, porque no hay más espacio para la indecisión cuando el alma dice adelante. Esto no significa que ya no sentirás miedo. Significa que sentirás y seguirás adelante. Irás con temblor, irás con duda, pero irás con propósito. Y este tipo de valentía no nace de la fuerza bruta, sino de la claridad. Cuando sabes lo que estás construyendo, cada paso comienza a tener sentido, y a cada paso el miedo disminuye, porque se da cuenta de que ya no tiene dominio sobre ti. La verdad es que muchas personas viven paralizadas no porque el miedo sea grande, sino porque el propósito es pequeño u olvidado. Reavivar ese propósito es como encender una antorcha en medio de la niebla. La oscuridad continúa alrededor,
pero tienes una fuente de luz que te guía desde adentro. Y esa luz, amigo, es más poderosa que cualquier sombra que intente detenerte. El quinto y último punto revela una de las verdades más liberadoras que he aprendido a lo largo de una vida dedicada al estudio de la mente humana y los principios del éxito. El miedo no necesita desaparecer para que tú venzas. Necesita ser resignificado. Y la forma más poderosa de hacerlo es transformar el miedo en combustible. Así es, usar el propio miedo como fuerza impulsora. Cuando dejas de luchar contra el miedo y empiezas a usarlo como señalizador de dónde están las mayores oportunidades, deja de ser enemigo y se convierte en aliado. La mayoría de las personas esperan la valentía como si fuera un evento que cae del cielo. Pero la valentía en realidad se construye y se construye exactamente en presencia del miedo. No te vuelves valiente por evitar el miedo. Te vuelves valiente por caminar con él. El gran secreto es este: el miedo no es una luz roja, es una flecha. Apunta a aquello que tiene el poder de expandir tu identidad, de desbloquear tu potencial, de revelar quién eres realmente. Observa el caso de Arnold Schwarzenegger. Cuando decidió dejar Austria para probar suerte en Estados Unidos, no hablaba inglés fluidamente, no tenía dinero, no conocía a nadie. Y aún así fue. ¿Tenía miedo? Claro. Pero usó ese miedo como señal de que estaba a punto de romper con una realidad pequeña para entrar en una nueva dimensión de sí mismo. El miedo no lo paralizó, al contrario, fue la brújula que le indicó el camino. Él decía: si no hay miedo, no habrá desafío suficiente para que yo crezca. Eso es madurez emocional. Eso es inteligencia estratégica. Y aquí hay algo que pocos dicen, pero que los grandes triunfadores siempre han sabido. El miedo bien utilizado genera enfoque. Cuando sabes que estás actuando, a pesar del miedo, prestas más atención, te preparas mejor, te conectas más profundamente con el momento presente. El miedo te obliga a estar alerta, y estar alerta es el primer paso para dominar la propia vida. Aquel que actúa con miedo, pero con conciencia, vive con más intensidad que aquel que vive en la zona de confort anestesiada. Pero hay un detalle sutil y esencial. Para convertir el miedo en combustible, necesitas cambiar tu pregunta interna. En vez de preguntarte ¿cómo hago para eliminar el miedo?, pregúntate ¿cómo puedo usarlo a mi favor? Este simple cambio altera toda tu fisiología. Tu cuerpo se abre, tu mente se expande, tu espíritu se alinea. Porque ahora estás lidiando con el miedo como parte del proceso, no como un obstáculo en el camino. Otro ejercicio poderoso. Cada vez que sientas miedo con respecto a algo que deseas mucho, escribe en una hoja: ¿qué me está intentando mostrar este miedo? Luego escribe: ¿qué acción puedo tomar ahora que honre mi valentía y no mi duda? Y luego actúa, aunque sea algo pequeño, porque el acto de actuar frente al miedo es el acto de recuperar el control de tu vida. Es tú diciéndole al universo: estoy listo. Y el universo, como un gran espejo, responde: entonces ven. Recuerda, el miedo solo paraliza cuando crees que él tiene la última palabra, pero no la tiene. Quien tiene la última palabra eres tú. Quien define la dirección de tu vida eres tú. El miedo puede ir en el coche, pero nunca debería estar al volante. Puede señalar peligros, pero jamás debe dictar los destinos. Porque el miedo, cuando se le mira a los ojos, disminuye. Y cada vez que lo enfrentas, creces, te expandes, te conviertes en más de lo que eras antes. Al entender esto, desbloqueas una nueva versión de ti mismo, una versión que no espera la ausencia de miedo para actuar, una versión que actúa y por eso se transforma. Una versión que inspira a otros a hacer lo mismo, porque al final la valentía de uno despierta la valentía de muchos.
Y quizás, solo quizás, el mundo está esperando exactamente eso, que tú seas el primero en levantarte, en dar el paso, en mostrar que es posible, no a pesar del miedo, sino con él y por causa de él. Ahora que hemos buceado juntos en las profundidades del miedo, que hemos desentrañado sus disfraces, que hemos revelado sus intenciones ocultas y lo hemos expuesto a la luz de la conciencia, ha llegado el momento de hacer aquello que transforma el conocimiento en poder real, actuar. No mañana, no cuando todo esté más tranquilo, no cuando el escenario parezca ideal, sino ahora. Porque la verdad más dura y más liberadora que puedo ofrecerte es esta. No existe el momento perfecto, existe el momento presente, y es en él donde se decide tu vida. No necesitas más fuerza, ya está ahí dentro. No necesitas más tiempo. El tiempo es este, ahora, aquí. Lo que necesitas es decisión. Una decisión simple pero revolucionaria. Dejar de negociar con el miedo y empezar a hacer acuerdos con tu valentía. Dejar de construir argumentos para justificar la parálisis y empezar a construir puentes para cruzar los abismos. Porque el miedo que hoy te asusta es pequeño frente al potencial que está encerrado ahí dentro, esperando que tú lo liberes. Piensa en esto. ¿Y si el miedo no fuera la señal de que vas a fracasar, sino el síntoma de que estás a punto de crecer? ¿Y si ese escalofrío en la espalda, esa voz que tiembla, esa vacilación en el pecho fueran, en realidad, el grito de tu alma diciendo: este es el camino? ¿Lo vas a escuchar? ¿Vas a obedecer? ¿Te vas a permitir seguir? No fuiste creado para vivir encorvado por las incertidumbres, sino para caminar erguido por el camino de tu propósito. No fuiste moldeado para repetir los ciclos de la duda, sino para inaugurar una nueva era de ti mismo. El miedo seguirá existiendo. Pero hoy, después de todo lo que has visto, todo lo que has sentido, todo lo que has entendido, ya no tiene el mismo peso. Porque ahora cargas algo más fuerte: claridad, dirección, propósito y sobre todo, acción. Así que aquí está el desafío. Hazlo. Haz lo que has estado posponiendo. Toma el teléfono, escribe el plan, da el primer paso. Di sí a lo nuevo. Di no a lo que ya murió. Sal de la orilla, entra en la arena y aunque tu voz tiemble, aunque tus rodillas tiemblen, entra, porque es ahí, en el centro del escenario de tu vida, donde el miedo deja de ser monstruo y se convierte en maestro. Y es ahí donde finalmente te encontrarás con la persona que naciste para ser. Ahora te toca a ti. El miedo ha hablado demasiado tiempo. Es hora de que tú